El recalentado. Y como le habíamos anunciado, se encuentra con nosotros en el estudio Hamlet Almaguer, quien es abogado, consejero nacional de Morena, también es maestro en Derecho Procesal Constitucional. Y vamos a desmenuzar qué fue lo que se aprobó justamente esta madrugada en el Senado. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel, Arlene? Hola, Gracias hola. por acompañarnos. Bienvenido. Estamos platicando que algunos medios de comunicación, como lo que trae el Universal en la portada, están vendiendo esta idea que con lo que se aprobó esta madrugada ya no se va a poder tocar la Constitución, que jamás se va a poder modificar la Constitución, y también se está vendiendo esta idea de que los ciudadanos van a poder solicitar un amparo, que ya no se les va a otorgar un amparo. ¿Es esto verdad? Bueno, hay que primero analizar, Miguel, cómo funcionan los sistemas de contrapesos en el país, y uno de estos contrapesos son los mecanismos de control constitucional. Y ahí, digamos, hay 5 en términos generales: amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, los juicios electorales, y el Ejecutivo también tiene un contrapeso, tiene un control, que es el poder de veto. ¿Para qué se diseñaron estos 5 mecanismos? Para que cuando existen normas secundarias o actos de autoridad, esto incluye normas generales, incluye, por ejemplo, clausuras, suspensiones, alguna notificación de una autoridad, multas y demás, contra actos o contra normas generales, ya sea leyes, acuerdos o reglamentos, que vayan en contra del texto constitucional, los ciudadanos tengan un mecanismo de defensa. Todo eso sigue vigente. Okay. En contra de normas secundarias o en contra de actos de autoridad, los ciudadanos se van a poder amparar. Y esto es importante porque lo que se modificó ayer en el Senado de la República tiene que ver con una interpretación maliciosa, facciosa, que han tomado recientemente jueces, magistrados y ministros, que creen que la Constitución puede ser inconstitucional, y eso es un absurdo. La Constitución es la Carta Magna, está por encima de todos los poderes, está por encima de todas las normas y de todos los actos. Y por supuesto que el poder constituyente, que está establecido en el artículo 135, el constituyente permanente, que se compone por mayoría calificada de Cámara, de Senado y la mitad más una de las legislaturas locales, lo pueden modificar. Y el fundamento también político, ideológico, filosófico que está en nuestra Constitución está en el 39, y es el ejercicio de la soberanía popular. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Entonces, por ejemplo, la Constitución dice que hay 500 diputaciones en el país. ¿El pueblo puede determinar el próximo año que en lugar de 500 sean 400? Claro que sí. ¿El pueblo puede determinar que el Senado tenga 96 en lugar de 128? Claro que sí. ¿El pueblo puede determinar que en lugar de una presidencia unitaria tengas un vicepresidente? Pues en algún tiempo nuestra república tuvo presidencia y vicepresidencia, y eso se ha cambiado en nuestros 200 años de historia de vida independiente. Entonces, estas modificaciones son naturales en un sistema en el que además la sociedad va evolucionando, y lo acabamos de ver con las reformas constitucionales que impulsó el presidente López Obrador, que son su legado, y que ahora también la presidenta Sheinbaum pues está encaminando ya en el Pleno del Senado o en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ayer también se votó la primera iniciativa constitucional de la doctora Sheinbaum, presidenta constitucional, sobre la igualdad sustantiva para las mujeres. Ok, queda claro. O sea, sí se puede tocar la Constitución, el legislativo lo puede tocar, un ciudadano va a poder solicitar un amparo si así lo necesita, y también queda claro que un juez no puede otorgar un amparo contra una reforma constitucional. Eso es lo que quedó claro. Fue lo que se aprobó. Es correcto. Y que además ya está en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que todo el pueblo de México conoce, gracias a ustedes, a los medios públicos, gracias a la presidenta constitucional que lo ha reiterado en sus conferencias matutinas. Y parece que en todo el país los únicos que no entienden lo que dice el artículo 61, fracción primera, pues son estos jueces, magistrados y ministros de la Corte. Y justo hablando de esa interpretación que a veces pues parece que está a favor de unos cuantos, que deja mucha deuda al pueblo de México, está este caso específico de la jueza Nancy Juárez Salas. Muy conocido este caso, la presidenta ha salido a hablar al respecto en varias ocasiones. Aquí usted podrá ver en pantalla. Esta es la carta que hace, bueno, al menos la determinación del Senado de la República. Si por acá lo pueden enfocar. Puede ver usted aquí que el Senado de la República, con el presidente Noroña,
pues respalda completamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la pregunta aquí, Hamlet, es, ¿puedes explicarle a la gente por qué esto no procede? ¿Por qué lo que una jueza determina de bajar, que de hecho ni siquiera se puede eliminar una publicación del Diario Oficial de la Federación, pues no es procedente? La presidenta ya lo ha explicado, pero sería bueno pues recalcar nuevamente que esto que están proponiendo pues no va. Sí, esta jueza está como aquel personaje de la película de La Ley de Herodes que toma la Constitución y le arranca una página. Eso significa despublicar del Diario Oficial de la Federación. Antes el diario se imprimía así, como todos estos, y ahora, bueno, pues ya es digital y hay algunos ejemplares físicos, pero se pueden consultar por internet. Hay una distinción muy importante y la doctora Sheinbaum, la presidenta constitucional, muy acertadamente lo mencionaba el otro día. El presidente López Obrador publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma en acatamiento a lo que había determinado el constituyente. Y esto es importante, porque mira, hablábamos de los 5 controles, 4 son judiciales, amparo, controversia y acción. Hay otro que es el de juicios electorales, ese lo tiene el Tribunal Electoral. Y el quinto es del Ejecutivo. ¿Cuál es ese control? El ejercicio del poder de veto. Cuando el Congreso aprueba una norma secundaria, la persona titular de la Presidencia de la República, en este caso la presidenta Sheinbaum, si no está de acuerdo con alguna ley que se apruebe en el Congreso, podría vetarla. ¿Qué ocurre con eso? Regresa la ley al Congreso y ahora se requiere una mayoría calificada de 2/3 para superar ese veto. Eso es en normas secundarias, ordinarias. ¿Qué pasa con las reformas constitucionales? Ya pasó con 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados, del Senado y las legislaturas locales. Entonces, los tratadistas dicen el veto en reformas constitucionales nace vencido. O sea, ni el Ejecutivo ni el Judicial pueden controlar los actos del poder constituyente permanente. Y esto desemboca en algo muy relevante. Cuando le llega una reforma constitucional a la presidenta de la República o al presidente López Obrador en su tiempo, no podían decidir si publicarla o no, porque ya no tienen ese poder de veto. Lo único que tienen que hacer es promulgarla y enviarla al Diario Oficial de la Federación para su inmediata publicación. Entonces no tiene las facultades la presidenta. La presidenta no tiene las facultades, pero claramente esta jueza, bueno, pues tiene un pleno desconocimiento de la materia constitucional y le ordena que revoque un acto en el cual no participó su voluntad. No es como una licencia, una concesión, una autorización, un permiso, un decreto, un acuerdo que emita el Ejecutivo. Ahí hay un acto de voluntad. Esta es una instrucción que dio el constituyente y la jueza no puede revocarlo de esa manera ni exigirle a la presidenta que despublique del Diario Oficial de la Federación, y menos con un código QR que viene en blanco. Ahí ni siquiera hay notificación. Desconoce la Constitución o se hace que no la conoce, porque algunos jueces juegan como actores políticos, ¿no? Y nada más buscan hacer ruido y hacerle la jugada a la oposición. Hamlet, aprovechando que estás con nosotros, el día de ayer pues también circuló en muchos medios, hizo ruido en redes sociales, que se aprobó un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial para el próximo año, para 2025. Por ahí algunos decían, es muy positivo porque hay reducción de salarios para algunos funcionarios del Poder Judicial, no para ministros, se eliminan algunos privilegios, pero también llama la atención que se está contemplando presupuesto para los fideicomisos del Poder Judicial, fideicomisos que la reforma al Poder Judicial contempla que sean eliminados, y son fideicomisos que se utilizan para que los altos funcionarios del Poder Judicial tengan privilegios y prestaciones excéntricas que no tienen otros trabajadores. En el gran grueso de trabajadores del país no tienen esos privilegios que resultan ofensivos para muchas personas. Sí. ¿Qué se puede hacer en este caso para que se pueda hacer que se valga lo que dice la ley, que se haga, que se cumpla la reforma del Poder Judicial? Este presupuesto tiene que pasar al legislativo, sí. Quien lo va a aprobar. Ahí se puede ver, obligar al Poder Judicial que cumpla y que elimine los fideicomisos. ¿Qué sigue? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, para explicarle un poco a nuestra audiencia, por el principio de división de poderes, el Poder Judicial tiene la facultad de realizar su proyecto de presupuesto sin que intervenga otro poder. O sea, no, el presidente de la República, por ejemplo, no puede modificar lo que le está mandando el Poder Judicial al Congreso, pero la Cámara de Diputados sí. Entonces, estos números los hacen ellos solitos, los jueces, magistrados y ministros, y se divide en 3 el presupuesto del Poder Judicial.
El primer ramo es el de la Suprema Corte, que se dio a conocer ayer, que en términos redondos está en 6,000 millones de pesos. Y eso significa que no hay una reducción con lo del año anterior, se queda prácticamente igual. Y entonces no hay suficientes medidas de austeridad, porque si no, veríamos de manera inmediata este ajuste. El segundo componente es el presupuesto del Tribunal Electoral. Cuando hay año electoral con elecciones concurrentes y demás, suele incrementarse y luego baja de manera notable. Y el tercer elemento, que es el grueso, es el correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. En números redondos, Consejo, Corte y Tribunal Electoral tienen un presupuesto conjunto cercano a los 80,000 millones de pesos. Entonces, sí es muy importante lo que está pasando con la Corte, pero hay que poner el ojo en los tres segmentos. Okay. ¿Y qué hemos visto en lo que ha mandado la Corte con los desgloses que están en redes y de algunos documentos que nos han hecho llegar? Bueno, que hay algunas partidas que se ajustaron, por ejemplo, en el caso de bonos de riesgo y en aguinaldos, pero hay otras, como por ejemplo los seguros de gastos médicos privados y los seguros de separación individualizada, que se mantienen vigentes en su propuesta. Esto lo tiene que revisar todavía la Cámara de Diputados. Que sugiero muy respetuosamente que hagan mis compañeras y compañeros de movimiento que forman parte de nuestra bancada en la Cámara de Diputados, que le pongan lupa al presupuesto del Poder Judicial y que contrasten lo que está pidiendo la Corte, el Consejo y el Tribunal Electoral contra lo que establece la Constitución, incluyendo las reformas que se hicieron en materia judicial y lo que establece el artículo 10º transitorio para los trabajadores, ¿no? Que se respetan sus derechos y eso. Pero no estamos hablando ahí de los ministros, estamos hablando de pues, los actuarios, los secretarios y demás. Entonces, con esta lupa y con dos visiones de los mandos altos y de los trabajadores, la Cámara tiene que revisar partida por partida. Ok, entonces existe esa posibilidad de que los legisladores busquen la forma de que se cumpla la reforma del Poder Judicial. Ahí buscar que los ministros se aprieten el cinturón y que entiendan la nueva realidad. Sí, y te digo algo, el año pasado, cuando analizamos a profundidad el presupuesto que se está ejerciendo este año, propusimos al interior un grupo de legisladores que de Morena, por supuesto, que se redujera el presupuesto del Poder Judicial Federal en su conjunto en más de 10,000 millones de pesos. Luego ya lo que se determinó fue una reducción de 6,000 millones, que de todas maneras es un ajuste importante y que alcanza pues para muchas otras cosas y necesidades del pueblo de México. Pero yo quiero decirle a mis compañeras y compañeros que hay margen todavía para reducir el presupuesto del Poder Judicial Federal y ojalá que lo revisen partida por partida. Hamlet, en temas políticos, más que nada mediáticos, han hecho mucho ruido en decir que la presidenta está desacatando, pues ¿desacatando qué? ¿No? Esa sería la pregunta. Más bien, si nos vamos en ese sentido, pues sería el INE que no está cumpliendo sus funciones ante el tribunal. ¿Qué le dirías a la gente respecto a este tema? Bueno, que los integrantes, digamos, de los poderes en este momento están encontrando un desafío y tienen que elegir entre acatar la Constitución o acatar a quienes intentan violar y atentar contra la Constitución. Entonces, si a mí me ponen una suspensión inconstitucional y por el otro lado me ponen el texto constitucional, yo opto por el texto constitucional. Y aquí quiero felicitar dentro de este segmento a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, uno de los cuales, por cierto, en la sesión dijo, a ver, yo no voy a juzgar si me gusta o no me gusta lo que está en la Constitución. Es el texto constitucional y se tiene que acatar. Y entonces emite su sentencia a mitad de semana diciendo no se pueden suspender los actos del Instituto Nacional Electoral y esa es la luz verde para que el INE camine. De la misma forma, en la primera sesión de instalación de este proceso electivo del 2025, una de las consejeras dijo, a ver, hay un principio que se llama lealtad constitucional y yo tengo que acatar lo que dice el texto de la Constitución. Eso mismo está haciendo la presidenta Sheinbaum con estas órdenes pues, ridículas y sin sustento para que quite la publicación del Diario Oficial de la Federación y eso tienen que hacer todas las personas que están involucradas en este proceso electivo. Muchísimas gracias, Hamlet. Fue un gusto tenerte por acá explicándole a nuestra queridísima audiencia más al respecto. Nos encantará tenerte de nuevo y bueno, para más información, sé que estás muy activo en redes sociales, en tu Twitter, por ahí que te siga la gente para que sigan informándose de lo que está pasando en el Poder Legislativo, pues con estas reformas que están revolucionando pues al país. Muchas gracias, Arlene.
Estamos a horas o días de que se elija, por ejemplo, a la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy comparece en el Senado de la República, en estas visitas que tienen todos los aspirantes, la presidenta actual de la comisión. Entonces será una de las siguientes votaciones relevantes en el Senado de la República. Me da mucho gusto estar con ustedes. Buen día. Estaremos al pendiente, Hamlet. Muchas gracias por estar por acá. Gracias.